Padre, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios. Te damos gracias, Padre, por tus misericordias, que en el día de hoy son nuevas para con cada uno de nosotros, Señor. Qué bueno, Señor, es habitar los hermanos juntos, en armonía, bendito Dios. Gracias porque nos das el privilegio, bendito Dios, de compartir tu palabra, de llegar, Señor, a cada hogar por este medio, bendito Dios. Bendice, Señor, cada familia que escucha esta palabra. Cada familia, Señor, que se congrega en la intimidad de sus hogares, que aparta este tiempo para recibir de ti este alimento que a vida eterna permanece, que es tu bendita palabra. Gracias, bendito Señor, por cada uno de aquellos, Señor, que ora por este siervo, por esta congregación, por cada uno de aquellos, Señor, que no ha cesado de orar de día y de noche, para que tu reino, Señor, sea expandido, para que tu palabra, Señor, sea predicada a tiempo y fuera de tiempo. Permite, Padre, que en esta mañana, esta palabra que yo voy a llevar a los oídos de tu pueblo, que seas tú, Señor, llevándola al corazón de ellos, para que forme parte de su vida diaria, de su diario vivir, de su diario andar, y que esta palabra, que es viva y eficaz, y que es más cortante que toda espada de dos filos, penetre hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, bendito Señor. Gracias, Padre de los cielos. Te alabamos, pues, Señor, y te bendecimos, Rey de reyes y Señor de señores. Bien, iglesia, muy buenos días. Nos extrañamos mucho acá en nuestra casa, con mi esposa, con mis hijos. Pero bueno, Dios en su soberanía nos ha dado este tiempo para que aprendamos a reconocerlo como soberano, como que Él tiene el control absoluto de todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Y que aprendamos a ir a Él en oración, de día y de noche, pidiendo primeramente perdón por nuestros pecados y yendo con un corazón agradecido por todas las bendiciones que a diario hace llover sobre nosotros, y sobre todo aquel que ha creído en su nombre, que es sobre todo nombre. El jueves anterior iniciamos el estudio del Salmo 20. Y habríamos dicho que el Salmo 20 es un himno de victoria, donde el rey David escribe unos textos, unos versículos tan hermosos, tan edificantes, tan instructivos, donde muchas de estas cosas nosotros casi todo el tiempo las pasamos por alto, o por pereza de leer, o porque no nos tomamos el tiempo necesario para meditar en la preciosa palabra de nuestro Dios. Y vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estudiamos el jueves anterior. Es un salmo tan corto, son solamente 9 versículos. Salmo capítulo 20, versículo 1. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Vemos nosotros la misericordia tan grande que Dios nos da al darnos el privilegio de poder orar
aún en medio de la tribulación. Y es que ese privilegio que Dios nos da, junto con su palabra, nos da las armas necesarias para poder hacer frente a todo aquello que se nos pueda presentar como un obstáculo para continuar con nuestro diario vivir. Hay un texto muy bonito en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4, y vamos a ir un momento allá sin perder el Salmo 20. 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí el rey David en el versículo 1 nos está diciendo, Jehová te oiga en el día de conflicto. Cuando él hace la referencia, Jehová te oiga, está haciéndonos una invitación ¿a qué? A orar. A orar. Y nos está diciendo explícitamente en el texto a quién debemos orar. Algo que nosotros en el pueblo cristiano la mayoría de las veces fallamos cuando estamos hablando con alguien que está en una tribulación o en algún problema. Nosotros muchas veces y la mayoría de las veces simplemente le decimos ore, clame que Dios lo escucha. Pero al decir solamente ore, estamos dejando una puerta tan abierta para que esa persona ore según su entendimiento. Pero aquí el rey David nos está dando una instrucción tan clara que está diciendo, mire, ora, pero esa oración debe estar dirigida ¿a quién? A Jehová. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. En el día de tu angustia, iglesia, ora. Pero ora ¿a quién? A Dios, a Jehová, no a un ángel, no a los santos. Porque en toda la escritura, la invitación que Dios nos hace cuando oremos es ir a la presencia del Dios Padre. Cuando Cristo nos dice en Mateo 6, dice, y orando, entra en tu aposento, donde tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él da una instrucción, y ora a tu Padre que está en lo secreto. Mire, todo el tiempo, es que la Biblia es tan hermosa, tan clara, que no nos da pie o pretexto para decir, bueno, pero es que mi santo de mi devoción es tal. No. Dios nos está diciendo aquí, mire, Jehová te oiga en el día de conflicto. Significa que tu oración, mi oración, debe ir dirigida al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y en la segunda parte del texto dice, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Recuerde que en la antigüedad, cuando Dios se le presentaba a sus profetas, ¿cuál era su carta de presentación? Él decía, mire, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Por eso aquí dice, mire, usted debe dirigirse no al Dios que usted tiene como prefabricado en su mente, en su corazón, en su memoria, al Dios manifestado en las sagradas escrituras. A ese debemos ir. Y entonces dice, Jehová te oiga en el día de conflicto.
el nombre del Dios de Jacob te reprenda. Algo que nosotros fallamos en ese sentido es que cuando queremos motivar a alguien a orar, no le enseñamos a conocer al Dios al cual le debe orar. Mire, porque hay algo bien interesante, y es que cuanto más conocemos el carácter de Dios, cuanto más conocemos el nombre de Dios, cuando más conocemos sus atributos, su bondad, su misericordia, su verdad inmutable, su poder absoluto, su sabiduría, su justicia perfecta, cuanto más tenemos conocimiento de este Dios Santo manifestado en las Escrituras, mire, con más fuerza y con más gozo y con más seguridad nos podemos dirigir a Él. Porque entonces tenemos la certeza de saber en qué Dios hemos creído. Y entonces podemos darle sentido a todas aquellas promesas que Dios ha manifestado en su palabra. Por ejemplo, un texto que todo el mundo conoce es Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, Dios mismo está diciéndole al profeta Jeremías: clama a mí, a mí. Él no simplemente no está diciendo clama al cielo o clama a los ángeles. Dios es el gran yo soy. Cuando nosotros vamos a su palabra, vemos que Dios, nuestro Dios, el Dios de las Escrituras, el Dios manifestado en las Sagradas Escrituras, es un Dios celoso. Celoso. Si nosotros vamos a cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, vamos a ir un momento allá. No perdamos el Salmo 20. Vamos a ir un momento a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, segundo libro de las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 20, ahí tiene como título los 10 mandamientos. E inicia en el versículo 3 con el primero. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una de las cosas que la Biblia y el rey David enseñaba y en sus oraciones es que todas sus oraciones iban dirigidas ¿a quién? Al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al gran yo soy. Porque si mi oración no tiene conciencia de a quién va dirigida, entonces estoy adorando a un Dios ajeno, a otro Dios muy diferente al Dios manifestado en las Escrituras. Y mire lo interesante: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una de las características de nuestro Dios es que es un Dios celoso. Mire lo que continúa diciendo el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Miren lo interesante: Dios es un Dios celoso y Él no comparte su gloria con nadie.
con ninguno. Por eso el rey David aquí está diciendo, mire, Jehová te oiga. Le está dando una invitación a orar, pero le está diciendo a quién debe orar. Para que usted no tenga excusa, no, es que yo le oré al Dios del viento, al Dios de la guerra, al Dios o al Dios de los ojos. No, porque es un solo Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando usted ora a algún otro ser diferente a Dios, a ese Dios trino, a ese Dios pleno manifestado en las Escrituras, estás orando a otro Dios y está faltando contra el primer mandamiento. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Cuando tu oración es dirigida al Dios escritural, hay una certeza en nosotros, porque dice la Escritura que los ojos de Dios están puestos sobre los fieles de la tierra y sus oídos atentos al clamor de ellos. Y hay un justo orando. Y dice las Sagradas Escrituras, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Hay un salmo que me encanta muchísimo también, y yo hago alusión a ese salmo todo el tiempo. Y es el Salmo, capítulo 5, versículo 12, que dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Algo bien interesante, iglesia. Nosotros oramos y no recibimos porque no sabemos orar. Porque creemos que orar es simplemente hablar a un ser supremo del cual no tenemos ni idea de su carácter, del cual no tenemos ni idea qué es lo que Él ha manifestado acerca de sí mismo en su palabra. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Versículo 2. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Luego que el rey David nos ha hecho esa invitación a orar y nos ha dicho a quién orar y cómo orar, dice entonces, Dios te va a enviar ayuda desde su santuario, desde el cielo. Hay una escritura muy bonita que dice que el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Pero algo bien interesante es que esto choca mucho contra aquella persona que se cree sabia en su propia opinión. Aquella persona que dice, es que yo tengo mi manera de creer en Dios y a mí nadie me tiene por qué venir a enseñar cómo orar o cómo dirigirme a Dios. Bueno, él tiene su entendimiento, él tiene un Dios muy diferente al Dios escritural, al Dios bíblico, al Dios que creó los cielos y la tierra. Porque es que el hombre del mundo desprecia la ayuda que viene de Dios, porque no quiere someterse a Dios, no quiere someterse a su palabra, no quiere sujetarse, no quiere humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Entonces se muestra ese hombre en su afán de querer demostrar que no importa cómo llame a Dios, siempre va a recibir ayuda. A él le interesa es lo que pueda recibir. Déjeme decirle algo, iglesia. Al diablo no le molesta que le llamen Cristo. El diablo también bendice. El diablo también prospera. Porque si por medio de prosperarlo puede mantenerlo cautivo,
en su propia sabiduría, Él lo hace. Pero aquí es donde podemos nosotros ver la naturaleza de la verdadera fe. Porque la fe que hablan las Escrituras es aquella fe que viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Cuando yo, además de creer en Dios, le creo a Él. Porque he creído que esta palabra es la única voz de Dios venida del cielo y el único registro auténtico del Espíritu Santo. No hay otra voz. Y si yo quiero hablar de Dios, tengo que tener un conocimiento de Él. Y ese conocimiento solo puedo adquirirlo a través de un estudio sistemático de las Sagradas Escrituras, no de otra forma. No puedo esperar que Dios se me aparezca en una visión, revelación, porque eso no es para hoy. Dios ya se manifestó en su palabra. La Biblia dice en Gálatas 1:8, dice que si aún un ángel del cielo se apareciera en esos momentos y enseñara otro evangelio diferente, sea maldito, sea anatema, porque Dios le ha agradado hoy hablar solamente a través de su Hijo Jesucristo. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Cuando yo tengo la certeza de saber en qué Dios he creído, de dirigirme en oración al Padre de los cielos, al Señor Dios que hizo los cielos y la tierra, puedo tener la seguridad, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para los que le aman. No es para todo el mundo. Y ese amor se manifiesta dependiendo del buen tesoro que usted tenga en su corazón. Es lo que nos dice San Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Usted puede escuchar mucha gente diciendo, es que Dios es lo máximo para mí. Es que no hay como mi Dios. Es que yo amo a Dios. Lee las Escrituras. No, esa parte sí, no me gusta. ¿A cuál Dios ama? Se ama a sí mismo, porque Él mismo es su propio Dios. Dios nos ha dejado este libro, este santo libro, para que aprendamos a someternos a Él, a su palabra, para que aprendamos a hacer las cosas que son conforme a la voluntad de Él. Recuerde, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es solamente clamar, Señor. Y está bien que lo hicieran, Señor Dios. Pero hay tal irreverencia al dirigirnos a Dios, que lo tratamos de una manera tan despectiva y lo bajamos a nuestro nivel e incluso por debajo de nuestro nivel. Y nos dirigimos a Él como Chuchito, mi Diosito, mi papito. ¿Cuál? Es el Dios grande y maravilloso de las Escrituras. Lee las Escrituras a ver si encuentras un diminutivo refiriéndose al Dios que hizo los cielos y la tierra. No lo vas a encontrar por ninguna parte. Hay quienes malinterpretan un texto aquí en la Escritura donde dice por el cual clamamos Abba Padre, y dicen que eso significa papito lindo. ¿Cuál? Esa frase es una frase donde nos referimos a Él con reverencia. Padre amoroso, Padre maravilloso, Padre de la gloria.
porque ese es nuestro Dios. Y una de las maneras que nosotros, yo en lo particular, identifico a alguien que no tiene ningún conocimiento de Dios es de la manera como se refiere al Dios grande y maravilloso de las Escrituras. Cuando empieza a decir, pero yo no entiendo, es que mi Diosito ya, ahí no hay nada, no hay temor de Dios, no hay conocimiento de Dios. Versículo 3. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. El jueves anterior hablábamos que la mejor ofrenda que nosotros podemos presentar delante de Dios es a su Hijo Jesucristo. Cuando nos entregamos a Él, cuando hemos puesto nuestra esperanza en Él como nuestro sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿Qué otra ofrenda le puede usted presentar a Dios? Si no eres ni siquiera agradecido con Él por lo que le suple todo el tiempo. Si cuando venimos al altar le traemos limosnas, y eso ni limosnas siquiera, las obras, ¿qué ofrenda le podemos presentar delante de Dios? Cristo es nuestra ofrenda. Por eso todo aquel que está en Cristo es una nueva creación delante de Dios. Porque Él se presenta a sí mismo por mí delante de Dios. Versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros, versículo 5, nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Mire lo interesante, mire lo bonito del rey David. La alegría que debe invadir nuestro corazón no es por las cosas materiales que podemos recibir de parte de Dios, porque esas cosas se acaban, esas cosas se gastan, se pierden. Nuestro principal gozo es la salvación que viene de Dios. Es todo lo que el ser humano necesita para ser completo delante de Dios. Resolver ese problema que es imposible de resolver por las propias fuerzas del ser humano. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Hace referencia a que yo nunca me voy a avergonzar del nombre de Dios. Nunca lo voy a hacer. Cuando usted sale a una marcha en representación de su empresa, de su colegio, usted se siente orgulloso levantando un estandarte o donde está la insignia de su colegio, de su empresa, o el pendón que hace publicidad. Aquí está haciendo referencia a que de esa misma manera sentirme orgulloso, como dijo el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Algo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios es, como decía el cántico de Habacuc, aquel cántico de Habacuc que dice, aun cuando la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo yo me alegraré en Jehová. Deberíamos nosotros hacer la resolución de que venga lo que venga sobre nuestras vidas, de que pase lo que pase, siempre
nuestro gozo va a estar es en el brazo salvador de nuestro Señor Jesucristo. Ese debe ser nuestro gozo. Y solo ese debe ser nuestro gozo. ¿Cómo no gozarnos? Porque ya Dios nos dio esa salvación. Ya Dios solucionó ese problema. Y vamos a escuchar esa voz cuando va a decir en el día del fin: sorbida es la muerte en victoria. Hay algo bien interesante, y es que cuando hay incredulidad, cuando no hay fe en la persona, empieza a llorar y empieza a quejarse y a pensar en el entierro antes de que el enfermo haya muerto. Porque no puede ver más allá de su nariz. Porque no puede ver la soberanía de Dios. Que Dios tiene el control. Bueno, qué bendición que esta pandemia no haya tocado a ninguno de mi familia. Qué bendición que esta pandemia no haya tocado a ninguno de los miembros de la congregación. Pero en caso de que lo llegara a hacer, qué bendición. ¿Por qué? Porque Dios puede mostrar su gloria y su soberanía al sanarme. Y si no, pues qué bendición. Porque al partir de este mundo, voy a estar en su presencia. Y como dijo el apóstol Pablo, para mí es muchísimo mejor. Pero si Dios en su soberanía prefiere dejarme aquí para seguir predicando su palabra, me gozo en Él. Y lo seguiré haciendo hasta que Él envíe por este siervo. Versículo 6. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Mire, cuando usted no simplemente ora por orar, cuando usted en su corazón hay ese anhelo de conocer y de querer saber más acerca de ese Dios al cual va dirigida su oración, hay una certeza en su corazón. Empieza a haber una certeza en todo su ser. Y es que su trabajo, su oración, no es en vano. Nunca es en vano. Porque hay un Dios en los cielos que escucha y que nunca lo va a dejar sin respuesta. Porque Dios siempre tiene una respuesta. Cuando usted clama, cuando usted dobla sus rodillas, cuando usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, solo pueden suceder dos cosas. O Dios le soluciona el problema, así de un momento a otro, o le soluciona el problema, o lo levanta con nuevas fuerzas para enfrentar ese problema. Pero nunca lo va a dejar sin respuesta. El apóstol Pablo oraba fervientemente para que le fuera quitado un aguijón en la carne. Y muchos dicen que Dios le dijo que no, pero Dios nunca le dijo que no. Dios le dio su gracia, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y le dio la gracia para poder soportar ese aguijón en la carne. No entiendo por qué muchas personas dicen que Dios contesta no a la oración. Dios es un Dios tan bueno, tan misericordioso, que en su infinita bondad
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Mire, iglesia, algo que me llena de gozo es saber que las oraciones de toda la congregación, de toda la iglesia, están dirigidas hacia Dios, orando por este siervo. El apóstol Pablo era un hombre de oración y oraba por el pueblo, por la iglesia. Pero él pedía a la iglesia: oren también por mí, porque es necesaria la oración. Esa oración dirigida a Dios, ¿para qué? Para que Dios abra puerta para la palabra, a fin de que al abrir mi boca, decía el apóstol Pablo, pueda hablar con denuedo y pueda dar a conocer el misterio del evangelio de Cristo. Mire, qué bueno que cada uno de nosotros oráramos en intercesión los unos por los otros. Algo que siempre acostumbro en la congregación y en lo secreto es orar por la iglesia universal de Cristo. Porque aquí no se trata de la iglesia de Pedro, de la iglesia de Pablo, de la iglesia de Sofonías, qué sé yo. Aquí se trata es de la iglesia de Cristo, de un solo cuerpo. ¿Acaso está dividido Cristo? De orar para que Dios en su soberanía no nos permita apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenernos firmes a través de la historia, a través de los tiempos, en el principio de la sola Escritura. Fieles a una predicación bíblica, a una exposición limpia de su palabra, para que el pueblo pueda ser edificado. Y qué bendición que toda la iglesia y que cada uno de aquellos que ha empezado a creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios entendiera la necesidad de orar siempre y no desmayar. No con una oración egoísta, Señor por mí, Señor por mí, Señor por mí, sino en una oración intercesora por el cuerpo de Cristo y por aquellos que Dios ha puesto a ministrar cada una de aquellas iglesias locales donde Dios ha puesto un pueblo, un remanente para ser edificado. Efesios capítulo 6, vamos a ir un momento allá. Efesios capítulo 6, versículo 18 en adelante. Mire lo que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quiénes, iglesia? Mire lo que dice el apóstol Pablo: por todos los santos. Mire, iglesia, por todos los santos, pero no por los santos muertos, que hay un mal entendimiento en la iglesia tradicional. Por los santos vivos, por aquel pueblo santo, por aquella nación santa, por aquel real sacerdocio, por aquel pueblo adquirido por Dios. Porque Dios nos hace santos a través de su Hijo Jesucristo. Nos ve santos. Y por ese pueblo santo es que dice el apóstol Pablo que hay que orar. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para que dé a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él
cómo debo hablar. La importancia, iglesia, de orar. La importancia, iglesia, de saber a quién orar. De saber a quién va dirigida esta oración. Para que su oración no se pierda en el espacio infinito. Para que su oración no se pierda y no llegue ni siquiera al techo de su casa, sino para que la oración llegue a la presencia de Dios en olor grato, en olor agradable. Recuerde lo que dice el salmista, Salmo 14:2. Jehová está en los cielos, mirando a los habitantes de la tierra, a ver si hay algún sabio y entendido que esté buscando su palabra, que esté queriendo conocerlo a Él, como dice su palabra. Él nos está mirando, iglesia. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Qué bendición poder nosotros contar con las oraciones de ustedes. Qué bendición que usted como iglesia, como pueblo escogido de Dios, ore por su pastor. Ore por aquel que lo instruye en el conocimiento de Dios. Para que cuando lo escuche pueda tener la certeza de que es Dios hablando a través de ese siervo. Nosotros oramos por toda la iglesia, por ustedes, por los otros pastores, por las otras iglesias, porque es la orden de Dios. Dejar todo egoísmo, toda rencilla, todo celo enfermizo y orar por el cuerpo de Cristo. Allá en el cielo no va a haber una pelea de que no, yo soy de la iglesia la puerta ancha, yo soy de la puerta angosta. No, allá es una sola iglesia y es la iglesia de Cristo y un solo pastor, que es Cristo, el buen pastor. Y todos nosotros vamos a ser su pueblo adquirido, su pueblo escogido, su nación santa. Un solo pueblo, un solo Dios, una sola iglesia, una sola fe. Qué bueno cuando usted ora, como dice la Escritura, por aquel que lo instruye. Porque entonces va a haber una seguridad tal de que este trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. No es en vano. Las oraciones del pueblo de Dios, del pueblo que conoce a su Dios, son oraciones tan gloriosas, son oraciones tan poderosas, que hay un efecto especial en ellas. No por el poder de la persona que ora, sino por el poder del Dios a quien esas personas oran. Ese es el secreto del poder de la oración. No por el que ora, sino por aquel a quien va dirigida la oración. Por eso hay algo que a mí me molesta tanto, y es cuando alguien viene a la congregación y dice: pastor, ore por mí. Y hay un siervo o algún anciano de la iglesia, un evangelista o algo, y dice: venga, hermano, yo quiero orar por usted. No, yo no quiero que usted ore por mí, yo quiero es que ore el pastor por mí. Es que el hombre no tiene poder. No es el hombre que ora, es al Dios a quien se ora. Él es el que tiene el poder absoluto. Nosotros somos simples instrumentos. Y muchas veces Dios va a orar más a través de la oración de una persona que está más enamorada de Dios. Porque Dios ve el corazón.
Porque usted ve un predicador y puede decir, uy, pero qué hombre tan santo. Pero usted no sabe qué hay en su corazón. Solo Dios lo conoce. Solo Dios sabe de su integridad. Nosotros no somos quien para estar juzgando quién es íntegro, quién no es íntegro, quién vive tramposeando, quién vive contratando grandes estructuras y quedar mal y no pagar. Eso no nos interesa a nosotros. A nosotros la labor que Dios nos ha puesto es orar, colocar delante de Dios a su pueblo, a su iglesia, a cada siervo que Dios ha puesto, para que el Espíritu Santo de Dios abra su entendimiento y pueda dar a conocer con denuedo el misterio de su verdad. Versículo 7. Dice, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mire lo interesante. Mire lo que está diciendo aquí el rey David. Mucha gente confía es en lo que ve, en lo que puede ver, en la esperanza visible que tiene a su alrededor, en su empresa, en sus riquezas, en su cuenta bancaria, en su despensa llena. En eso, no me falta nada. Ojo, porque le falta lo más importante, que es Dios en su corazón. Algo bien importante es que en la antigüedad, el arma más poderosa en la cual poseían los ejércitos de aquel tiempo eran aquellos carros manejados por caballos que en sus ruedas tenían unas guadañas, unas espadas así a lo largo, que iban cortando a los hombres que se iban encontrando a su paso. Y todo soldado temía encontrarse con un carro de batalla de esos, porque era la máquina de guerra más temida en los tiempos de David y en los tiempos de la antigüedad, en el Antiguo Testamento. Eso era el orgullo y la gloria de todas las naciones. Pero los santos de Dios, el ejército de los escuadrones del Dios viviente, tenía su esperanza no en esos carros, sino en el general de su ejército, en Jehová de los ejércitos, dice la Escritura, poderoso en batalla. Y consideraban el nombre de Jehová como la mejor defensa, como el mejor ataque contra el enemigo. El nombre de nuestro Dios es Jehová. El nombre de nuestro Dios es Yahvé. El nombre de nuestro Dios es el gran yo soy. El nombre de nuestro Dios es todo aquel que esté registrado en las Sagradas Escrituras, por el cual nosotros podemos dirigirnos a Él. Elohim, Elí, El Shaddai, tantos nombres registrados en las Escrituras, por los cuales podemos dirigirnos a Él. Ese Dios que existe por sí mismo, en sí mismo, el que es, el que ha sido y el que será. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, independiente, inmutable, siempre presente e infinito en sus atributos. Qué bueno, iglesia,
que nosotros adoremos ese nombre. Que no doblemos nuestras rodillas ante esculturas hechas de manos de hombres. Que no doblemos nuestras rodillas ante el poderío humano. Que no doblemos nuestras rodillas ni nos humillemos ante las dificultades. Que ante esas dificultades doblemos nuestras rodillas al gran yo soy, al Dios grande y poderoso que tiene todas las cosas sujetas al control absoluto de su voluntad. Que todo nuestro ser esté sometido al Dios vivo que hizo los cielos y la tierra. Y que nuestra única confianza, que nuestra única seguridad sea solo Él. Solo Él. Que esa seguridad, que esa confianza, que ese conocimiento nos permita estar tranquilos y firmes, aún estemos en el mismo corazón de la adversidad, aún estemos en medio de la tribulación más terrible. Esa confianza, ese conocimiento, esa seguridad que tenemos en Dios, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. El mundo, la muerte, los ataques de Satanás, todo el pecado que quiere atentar contra nuestra santidad, contra nuestra vida santa delante de Dios, puede ser fácilmente aplastado bajo los pies de aquellos que viven por fe. Porque hay quien pelee por ellos. Porque por un camino van a salir en contra nuestra. Pero dice la Escritura que por 7 caminos huirán de delante de nosotros. Porque Jehová peleará por vosotros, por nosotros. Jehová poderoso en batalla. Versículo 8 del Salmo 20. Dice, mire, ellos flaquean y caen. Aquel que no tiene un conocimiento de Dios, que no sabe en qué Dios ha creído, cualquier tribulación, cualquier angustia lo pone a temblar, se llena de estrés. Porque no hay una certeza en que Dios ha creído. Mire, versículo 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos como en pie. Porque Dios nos sostiene con su mano derecha. Dios nos sostiene con la diestra de su justicia y nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ellos flaquean y caen. Mire la debilidad de un pueblo que no conoce a su Dios. Mire, viene a mi mente un texto en Daniel. Y vamos a ir un momento al libro de Daniel. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, versículo 32. La segunda parte es lo que yo quiero que tengamos en cuenta. Mire, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y aquí es la parte que quiero que usted tenga en cuenta. Dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios no se va a quedar quieto. Va a pelear la buena batalla de la fe. Porque tiene unas armas que no son carnales, que son poderosas en Dios. Que son poderosas en Dios.
para derribar toda altivez, todo argumento y todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Miren lo que dice el profeta Daniel. El pueblo que conoce a su Dios, ese pueblo es el que va a ser fuerte, es el que va a poder soportar, porque Dios pelea por él. Isaías capítulo 40, y vamos a leer desde el verso 28. Miren lo que dice. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire el paralelo tan bonito que hay entre el Salmo 20, versículo 8, y este texto de Isaías. Dice aquí el versículo 8, ellos flaquean y caen. Y es lo mismo que está diciendo aquí el profeta Isaías. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y aquí está diciendo, mire, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Pero no por nuestra propia fuerza, sino porque Dios está ahí, sosteniéndonos con la diestra de su justicia. Mire, iglesia, algo bien cierto es que todo lo que quiera destruir a un hijo de Dios va a ser aplastado y pisoteado bajo las plantas de los pies de aquellos que viven por fe. Porque el justo por fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pero no una fe en cosas, en circunstancias, en lo que ve. La fe verdadera, la fe que viene de Dios, la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe que le da a usted una certeza de saber en qué Dios ha creído. Esa fe que lo mantiene a usted firme como viendo al invisible. Esa fe que le da a usted la certeza de lo que usted espera y le da la convicción de lo que no puede ver. Esa fe. Mientras que el mundo confía y pone su esperanza en lo que puede ver, en una promesa del Estado, en una promesa de un auxilio de un político. Y van a ser avergonzados, porque lo que esperan o lo que reciben de pronto no va a llenar su expectativa. Y siempre va a haber un corazón desagradecido, porque el corazón del ser humano nunca está agradecido con lo que otro le da. Siempre quiere más. Pero nosotros que esperamos en Jehová, Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Él suple todo lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y termina el Salmo con el versículo 9 diciendo: salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Ah, mire tan bonito. Salva Jehová. Salva Jehová. O sea que el único que me puede ayudar, el único que me puede rescatar, el único que me puede socorrer, el único que me puede dar la mano, es el Dios
que creó los cielos y la tierra. Ese Dios manifestado en las Escrituras. Y hay una seguridad que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¡Qué gozo es usted saber y tener la certeza que en el día que usted invoca a Dios, que usted ora en la presencia de Dios, Dios escucha desde el cielo su oración y suple conforme a su voluntad? No conforme a nuestra voluntad, porque nuestra voluntad es mala, es imperfecta, sino conforme a su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y es todo lo que nosotros necesitamos para subsistir, para existir. Termino con este texto que tiene que ver mucho con esta terminación del Salmo. Salmo 91, versículo 15. Mire lo que dice el salmista. Salmo 91, versículo 15. Dice, me invocará, ahí está diciendo Dios, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué respuesta tan alentadora que nos da nuestro Dios. Que en el día que yo lo invoco, Él me está diciendo, mire, usted me invocará y yo le responderé. Y tranquilo que con usted estaré yo en la angustia. En esa angustia que está pasando, yo estoy ahí. Venga a mí, clame a mí que yo le voy a responder. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mire, iglesia, el pueblo se pierde en su angustia, el pueblo se pierde en su agonía, porque le falta conocimiento de Dios. Es tiempo de venir a las Escrituras. Es tiempo de que no pierda su tiempo en otras cosas. Es tiempo de que aproveche bien el tiempo. Y que coja una disciplina diaria de instruirse en el conocimiento de Dios. Para que sepa al Dios al que se va a dirigir en oración en el momento de su angustia, en el momento de su gozo, en el momento de su alegría, en el momento de su triunfo, en el momento de su derrota, en el momento de su aflicción. Porque Dios siempre está ahí, a su lado, como un poderoso gigante. Porque Él ha prometido a todo aquel que ha creído en Él, no te dejaré ni te desampararé. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es tan maravillosa, por tu palabra que edifica a tu pueblo, por tu palabra, Señor, que renueva nuestras fuerzas, por tu palabra, Señor, que bendice tu iglesia en el mundo entero, que edifica tu iglesia. Bendito Dios, tu iglesia universal. Y a cada una de aquellas iglesias locales donde es predicado este santo evangelio. Poderoso de Israel, guárdanos. Guárdanos, Señor, de predicarnos a nosotros mismos. Guárdanos, Señor, de toda vanidad. Guárdanos, Señor, de todos esos pecados ocultos que tenemos escondidos por allá y que solamente tú conoces, Señor. Y permítenos, Señor, servirte con un corazón limpio, con un espíritu recto delante de ti, poderoso de Israel. Te alabamos, Padre, y te bendecimos, Señor. Que Dios los continúe bendiciendo, iglesia. Nos vemos en la próxima semana, el próximo jueves, de 6:30 a 8 de la noche. Y el próximo domingo, de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Iglesia, visita nuestro canal, mira las predicaciones, compáralas con las Escrituras, estudia las Escrituras. Dios los bendiga, iglesia.